Presenciar como un pequeño partido clandestino, que después de una década de trabajo no contaba más que con unos cientos de miembros, crecía casi de la noche a la mañana para convertirse en un partido de masas con 30.000 miembros, era prueba suficiente de que no era conspiración ni experiencia acumulada a lo largo de lentos años y muchos menos la sabiduría de los dirigentes lo que enseñaba organización o conciencia de clases a los obreros. Eran las masas mismas en movimiento las que habían puesto fin al periodo alemán de Rosa Luxemburgo. Ella empezó a hablar ruso y polonés en lugar de alemán. Con su participación en una revolución en marcha, el salto personal de Rosa a la libertad incluyó también liberarse de Jogiches, aunque de ello no cobraría Rosa clara conciencia hasta el año siguiente. Ahora había actividades interminables, principios comunes, el impulso de una revolución en marcha. Pronto fue detenida y aprisionada. No bien había salido de la cárcel cuando ya se lanzaba a Kokkola, Finlandia, donde un grupo de bolcheviques, entre ellos Lenin, vivían en el exilio. Ella se les unió en extensas discusiones sobre la revolución de 1905. Y fue en Kokkola donde Rosa escribió sus más grandes folletos, el que trata de la huelga de masas, que esperaba presentar al partido alemán para que pudiese ver que no solo se trataba de un acontecimiento ruso, sino que podía aplicarse a Alemania. Al regresar Rosa a Alemania y presentar estas ideas tropezó con tal hostilidad que el 20 de marzo de 1907 escribió a Clara Zetkin: la clara verdad es que August Bebel, y los otros más aún, se han comprometido por completo con el Parlamento y el parlamentarismo, y cada vez que ocurre algo que trasciende los límites de la acción parlamentaria, se sienten impotentes. No, peor que impotentes, porque hacen todo lo que pueden por obligar al movimiento a volver a los canales parlamentarios y tildarán furiosamente de enemigo del pueblo a todo el que se aventure más allá de esos límites. Yo siento que aquellas masas que están organizadas en el partido se han cansado del parlamentarismo, y recibirían con júbilo una nueva línea de táctica del partido, pero sus dirigentes y aún más el estrato superior de editores oportunistas, diputados y dirigentes sindicales son como incubo. Hemos de protestar vigorosamente contra este estancamiento general, pero es claro que al hacerlo nos encontramos ante los oportunistas, ante los jefes del partido y ante August. Un congreso de todas las tendencias del movimiento marxista ruso había reunirse en Londres en abril de 1907-8, y Rosa Luxemburgo participó en una capacidad doble, llevando los saludos del partido alemán y como delegada polaca. Una serie interminable de informes, análisis, disputas y reexámenes sigue adelante, casi ad infinitum, acerca del segundo congreso de 1903, donde por primera vez surgió la división del menchevismo y bolchevismo ante la cuestión organizativa. A pesar de esta avalancha, diremos que el Congreso de 1907 fue importante porque se centró en una revolución verdadera. Fue eso, solo eso, lo que llegó a ser la gran line divisoria entre el menchevismo y bolchevismo, en tanto que todas las demás tendencias tenían que definirse en relación a ella. Como escribió Rosa Luxemburgo a Emmanuel y Mathilde Bourne, el 18 de julio de 1906, mientras la revolución seguía desarrollándose, la revolución es magnífica, todo lo demás es un disparate. Al mismo tiempo, fue aquel congreso el que iluminó algunos de los mayores problemas a los que hoy nos enfrentamos. Esto puede decirse no solo en relación con la vida y el pensamiento de
Rosa Luxemburgo, sino con el concepto mismo de la teoría, la filosofía de la revolución que hay en Marx. En el Congreso, todos, fuese cual fuese su interpretación de aquella revolución, enfocaba la revolución alemana de 1848-9. Que los intelectuales hayan prestado tan poca atención a este Congreso dice mucho acerca de cuántos más adeptos son a reescribir la historia que a escribirla. Vemos aquí un congreso en que todas las tendencias convergieron para analizar un solo tema, que aunque pareciera encontrarse en relación con los partidos burgueses, en realidad era sobre la naturaleza de la revolución. Vemos aquí un congreso en que todos, sin excepción, estuviera presentes, fuese un Plejánov, por entonces menchevique de derecha, el único que no retornó a Rusia durante la revolución, fuese un Trotsky, cabeza verdadera del primer soviet revolucionario, hasta 1917 el más grande, de San Petersburgo, así como el hombre que elaboró una teoría de la revolución permanente, basándose en la revolución de 1905, fuese un Lenin que supuestamente era toda organización centralizada, fuese una Rosa Luxemburgo que era toda espontaneidad, fuese un Martov, menchevique de izquierda, fuese el Bun. Vemos aquí un congreso en que todos hablaban de revolución, una revolución muy específica, ya en marcha, y donde todos supuestamente seguían basándose en una sola filosofía, la de Marx. Donde todo era plenamente registrado, de modo que resulta muy fácil demostrar o refutar casi cualquier punto de vista. Y sin embargo, hasta la fecha, 74 años después de los hechos, aún no se cuenta con una traducción inglesa de las minutas 10. ¿Por qué tan total desdén a un congreso tan revelador? Casi todo lo que tenemos son las memorias de los participantes, y sus autores están tan dedicados a subrayar el caos del congreso que no nos ofrecen ni un atisbo de su importancia. 11. Desde luego, reinaba el caos, empezó con la lucha por el orden del día, precisamente porque los mencheviques se opusieron a la propuesta de Lenin de que pusiese en el orden del día el carácter del actual momento de la revolución, y no fueron los únicos. En apoyo de los mencheviques, Trotsky, de manera sorprendente, insistió en que este congreso debía ser objetivo, no debían permitirse resoluciones teóricas abstractas. Lo que quiero decir es que el congreso, de principio a fin, debe ser político, tiene que ser una reunión de los representantes de los partidos revolucionarios y no un club de discusiones. Necesito directivas políticas y no discusiones filosóficas sobre el carácter del actual momento de nuestra revolución. Dadme una fórmula para la acción. 12. ¿Quién habría pensado que en tales circunstancias se haría la propuesta de suprimir del orden del día del Congreso todas las cuestiones de principios? Preguntó Lenin y él mismo ofreció su explicación. ¿Qué es esto sino sofistería? ¿Qué es esto sino un inerme derivar de la adherencia a un principio a la falta de principios? 13. Después, Lenin extendió esto para subrayar la relación de la teoría con la práctica. Nuestras viejas disputas, nuestras diferencias teóricas y prácticas siempre se transformaron, en el curso de la revolución, en desacuerdos prácticos directos. Es imposible dar algún paso en la política práctica sin tropezar con estas cuestiones. Sicas acerca de la evaluación de la revolución burguesa, acerca de la relación con los cadetes, la práctica no borra las diferencias, sino que las pone de manifiesto.
14. Lo que Lenin había llamado sofistería contiene parte de las respuestas de por qué el quinto Congreso ha sido desdeñado durante tanto tiempo, pero no es todo la respuesta, como puede verse en el hecho de que, bajo el tema de relaciones de los marxistas con los partidos burgueses, en realidad los participantes tocaron el tema de la naturaleza de la revolución. Antes bien, toda la respuesta se encuentra en el hecho de que en su mayoría aquellos hombres no estaban dispuestos a ponerse a la altura de la teoría subyacente de sus tácticas, es decir, la contradicción entre teoría y táctica era tan flagrante que, inevitablemente, a ello siguió una evasividad acerca de la relación de la teoría con la práctica. Las excepciones fueron Rosa Luxemburgo y Lenin. Y aún entonces necesitó Lenin todo un decenio y la simultaneidad de una guerra mundial y el desplome de la Segunda Internacional encabezada por Karl Kautsky, antes de que reconociera la afinidad de Kautsky con los mencheviques y, por cierto, con los mencheviques de derecha.